Bien, pues comenzamos la escuela bíblica, fundamentos básicos para la vida del cristiano. Y estamos en la lección 7, que se titula ¿Quiénes somos y qué tenemos en Cristo? Voy a hacer un corto resumen de lo que hemos dado hasta ahora. En primer lugar, cuando nos convertimos, recibimos una nueva vida. Somos nueva creación. En Cristo somos nuevas personas, se podría decir. Y además de recibir esa vida nueva, entramos también en una nueva relación con Dios. Nos relacionamos como un padre se relaciona con un hijo, porque cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, nacemos en una nueva familia, la familia de Dios, y Dios nos adopta como hijos, y entonces la relación cambia, es una relación de padre con hijo. También esa nueva relación con Dios conlleva que hemos sido transformados de gloria en gloria, en la misma imagen por la obra del Espíritu de Dios. Debemos, hermanos, transmitir la gloria de Jesucristo. Debemos mirarle, decíamos, y también reflejar su gloria. También decíamos que somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen, en la imagen de Jesucristo. Y esto no es obra nuestra, es obra del Espíritu Santo. Es decir, Dios nos va llevando de una gloria a otra mayor, o sea, una cada vez mayor gloria, vamos creciendo, vamos pasando de nivel. Él quiere que tengamos más y más gloria siempre. También hablábamos de la necesidad de la santificación. Decíamos que santificar en hebreo significa apartar, consagrar, purificar o dedicar a un uso sagrado. Como hijos de Dios a partir del nuevo nacimiento, tenemos unos derechos legales que necesitamos conocer, y uno de ellos, y es importante, es la santificación. La santificación es algo que Jesucristo adquirió para siempre para el creyente, y también es un llamado a la santidad. Hemos sido santificados por medio del sacrificio de Jesucristo, y eso nos obliga a vivir una vida de santidad, o sea, apartados, consagrados, dedicados y transformados. Debemos saber que vivir en santidad es una lucha permanente. ¿Y por qué? Porque vivimos en territorio enemigo. El diablo es el príncipe de este mundo, y aunque está vencido por Jesucristo, nosotros, para que esa victoria sea nuestra, tenemos que vivir en santidad. Si no, estaremos en las garras del enemigo. El enemigo nos va a engañar diciendo que no importa ser tan santos, no importa ser tan radicales, pero la palabra de Dios es bien clara y es necesario saber que si no vivimos en santidad no podremos ver a Dios. Es imposible conocer a Dios, reconocer a Dios en nuestra vida si no vivimos en la santidad que Dios nos exige, que como he dicho, estamos en territorio enemigo. Y debemos saber que es una lucha permanente, pero con Cristo tenemos la victoria. Pablo así lo aseguró: a todo le puedo hacer frente, porque Cristo es mi fuerza, es mi fortaleza. Ese era el secreto, digamos, de Pablo. Otra consideración que estudiamos es que cuando la gloria de Dios desciende, el lugar, no solamente las personas, sino el lugar también es santificado, y la gloria desciende, solamente desciende a nosotros y a ese lugar cuando vivimos en santidad. De ahí la necesidad de abandonar el pecado, de ahí la necesidad que como iglesia crezcamos en santidad y que abandonemos el pecado. Si no, la iglesia se estanca, la iglesia no avanza, la iglesia no crece. Uno de los motivos principales del estancamiento, de la frialdad de la iglesia de hoy en día, de la iglesia contemporánea, es precisamente porque minorizamos, le quitamos importancia al pecado, y el pecado tiene muchísima importancia, porque el pecado nos aparta de Dios. Dios mira hacia otro lado cuando vivimos en pecado, no nos escucha, no nos oye. Como suelo decir yo, la única oración que Dios escucha del pecador es la oración de arrepentimiento, pero también de un arrepentimiento sincero. No se trata de sentir temor por las consecuencias de tu pecado, sino que hemos pecado contra Dios, contra esa persona, ese ser que tanto nos ama,
y pecamos contra Él y nos sentimos mal. Ese es el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento. Como Pedro dice que cuando se arrepintió de haber traicionado a Jesús, lloró amargamente. Ese llanto está reflejado como un llanto que le salió desde sus entrañas, desde lo más profundo de su ser. Muchos tienen remordimiento que no llega a pasar de la garganta hacia abajo. Es un arrepentimiento, digamos, que no es genuino, no es auténtico. Es remordimiento, es sentirse mal por haber pecado, pero que se nos pasa y volvemos al pecado. ¿Estáis comprendiendo? Por eso surge la pregunta: ¿estamos dispuestos a vivir de acuerdo a las exigencias que conlleva la santidad? Hermanos, el llamado a Dios, a la santidad, el llamado de Dios para dedicarnos a ese uso sagrado que significa llevar a cabo la gran comisión, al mismo tiempo de ser un gran privilegio, decíamos que ni los propios ángeles tienen ese privilegio, es una gran responsabilidad para nosotros, porque debemos reflejar a Cristo, debemos mirar a Jesús y reflejarlo en nuestra vida. Mirar a Jesús para saber cómo es Él, cómo actúa, cómo vivió. Mirar a Jesús significa instruirse en sus enseñanzas, instruirse en la palabra de Dios, profundizar en ella, para así conocer a Cristo de verdad, conocer al único Dios verdadero y reflejarlo a los demás. ¿Estáis comprendiendo? Por eso también las preguntas son: ¿estamos dispuestos a pagar el precio? ¿Estamos dispuestos a asumir dicha responsabilidad? Hermanos, la santificación, el ser santificados, implica una decisión firme y total de anteponer los intereses de Dios por delante de los nuestros. Debemos recordar también que todo lo que ponemos por delante de Dios, sea lo que sea tu familia, sea tu trabajo, sea lo que sea, cualquier cosa que pongamos por delante de Dios es idolatría. A veces pensamos que idolatría es adorar imágenes, arrodillarnos ante imágenes de escayola o de palo. Es idolatría también, pero también arrodillarnos, poner algo por delante de Dios, es idolatría, bien sea tu esposo, tus hijos, un familiar. Darle prioridad a la familia, darle prioridad a tu trabajo por delante de la obra de Dios, es idolatría, porque ¿quién te da el trabajo? ¿Quién te da tu familia? ¿Quién te da tu esposo? ¿Quién te da tus hijos? Todo viene de Él. Entonces debemos priorizar lo que Él quiere que hagamos. Y a veces nos confundimos, vamos tan atareados, pensamos que darle prioridad a la familia. Por ejemplo, si nos visita un familiar y nos visita precisamente el domingo que tenemos que venir a la iglesia, una forma de testificar si no son creyentes, es decirle: mira, yo en esta hora, en este tiempo estoy en la iglesia porque mi Dios está por delante de cualquier cosa. Si queréis estar conmigo, o venís otro día, o os venir conmigo a la iglesia. Eso sería una forma de testificarles. Y a veces somos tan sumamente necios, y perdonad, que no nos damos cuenta que estamos haciendo mal y que nuestra familia así no se va a convertir nunca, porque nos ven cómo actuamos, ven que no le damos prioridad a Dios, ponemos otras cosas por delante de Dios y ellos dicen: pues cualquier religión nos vale, ¿qué más da? Si esta persona se llama evangélica pero hace igual que nosotros, vamos a la iglesia cuando nos parece. ¿Estáis comprendiendo, hermano, la necesidad de entender lo que es idolatría? Que es anteponer cualquier cosa por delante de Dios. Bien, vamos a dar unas últimas puntualizaciones sobre lo que es la santificación. Hermanos, la santificación también nos obliga a estar centrados en la manera de pensar de Dios, entender su mente, entender la mente de Dios, saber lo que Dios desea, saber lo que Dios ama. Eso es parte de nuestra santificación. Lo que Dios piensa lo encontramos en las Sagradas Escrituras, la Biblia. De ahí la necesidad de leerla y de estudiarla, profundizar en ella cada día, alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios. Eso es una necesidad y una obligación de todo creyente.
que se precie, claro, que no sea un creyente religioso, porque para religión, pues, no, nos quedamos en la que estábamos, ¿no? Pero si realmente hemos nacido de nuevo, hemos conocido a Jesucristo de verdad, tenemos que seguir sus enseñanzas, tenemos que meditar en su palabra, tenemos que profundizar en ella y así adquirir conocimiento. Pero quiero hacer aquí una salvedad. ¿Para qué queremos el conocimiento? El conocimiento, si no se aplica, no sirve para nada. El conocer la palabra de Dios y no aplicarla a nuestra vida no nos sirve de nada. ¿Sabéis lo que significa sabiduría? Aplicar lo que sabemos a nuestra vida. Si yo tengo un conocimiento, es de sabios aplicar ese conocimiento a nuestra vida para que nos vaya bien. Sabiduría divina es aplicar los consejos, aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. El apóstol Santiago dice que el que esté falto de sabiduría, que le pidamos a Dios sabiduría, que le pidamos dirección, que no nos quejemos cuando tomamos decisiones sin consultarle a Él. Y luego decimos, Señor, ¿por qué Dios permite? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Has utilizado la herramienta tan preciosa que Dios nos ha dado, que es la oración, la comunión con Él, la relación de intimidad con Él, para saber qué debo hacer? Que hagan eso los incrédulos. Pero nosotros que conocemos la palabra de Dios, que sabemos que la verdadera sabiduría es la sabiduría divina, ¿qué hacemos no utilizando ese privilegio? ¿Qué hacemos que no nos dejamos guiar por el Señor? Su obra, como Jesucristo el Hijo, la hizo perfecta aquí en la tierra, enseñó a sus discípulos la sana doctrina. Hoy hay mucha desviación de la sana doctrina, hay mucha levadura, que significa doctrina falsa. La levadura en la Biblia significa una doctrina falsa. ¿Qué hacemos que no nos dejamos guiar, como ha dicho Marisa, por el Espíritu Santo, estamos viviendo en la dispensación del Espíritu Santo? Dios sigue en su trono gobernando el universo, y gracias que está ahí gobernándolo, si no todos los planetas estarían chocando unos contra otros y sería un caos. Dios gobierna sobre su trono, el Hijo cumplió su ministerio, bajó aquí en la tierra, murió por nosotros. Y ahora tenemos, porque os dijo, no os dejaré huérfanos, yo me voy, pero os enviaré al Espíritu Santo. Estamos viviendo en los tiempos del Espíritu Santo y debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también es Dios, que a veces no predicamos mucho del Espíritu Santo, pero la dispensación actual, el tiempo actual es del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo también es muy gentil. No te va a obligar, no va a cambiar tu voluntad, eres tú quien debe cambiarla. Él ha negociado contigo el libre albedrío y no lo va a cambiar, eso está ahí fijo. No te va a quitar la libertad de decidir, pero también te dice, sé sabio y sigue mis consejos. Acepta mi autoridad, acepta mi soberanía y tendrás todo lo que necesitas. Hermanos, a veces actuamos neciamente cuando no nos aprovechamos de las virtudes, de los beneficios que conlleva ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios es lo mayor que un ser humano pueda aspirar, por encima de todo lo que hay en esta tierra, por encima de todas las riquezas y todo el oro que pueda existir en este mundo. Lo más importante es la relación con Dios de padre a hijo. Él nos promete que nos va a revelar todo lo que está en su palabra, esos secretos escondidos. Él nos va a abrir la mente a través del Espíritu Santo, de la revelación del Espíritu Santo, para que entendamos todos esos secretos que encontramos en la palabra de Dios. Por eso cuando leamos la palabra de Dios tenemos que leerla en paz, en un lugar secreto, tranquilo, donde nadie nos moleste. Buscar ese tiempo, que lo hay. Dios es el Dios de los tiempos. A veces ponemos excusa de que no tenemos tiempo para nada, pero para ver culebrones, para ver televisión, sí tenemos. Busquemos tiempo de calidad en la presencia de Dios y recibiremos la sabiduría de lo alto.
Amén. La santificación, hermanos, también nos obliga a dedicar todo nuestro ser, todo nuestro espíritu, alma y cuerpo a que se cumpla su propósito general. ¿Cuál es su propósito general? Rescatar a las almas de la condenación eterna. Ese es el propósito por el cual te ha elegido a ti y me ha elegido a mí. Que a través de nuestro testimonio, a través de nuestra conducta, a través de nuestra palabra también, podamos rescatar almas de la condenación eterna. Ese es el ministerio general de la Iglesia. Y también es el motivo, el propósito que tiene personal con cada uno de nosotros que Él quiere que se cumpla. Esos son los dos objetivos que tiene Dios con nosotros. Primero, rescatar a los perdidos de la condenación eterna y también que su propósito, el propósito que tiene para cada uno de nosotros, se cumpla en nuestra vida. A veces vamos dejando pasar tiempo y años y Dios tiene un plan y quizá que lo sepamos, pero no, decimos después, ya tendré tiempo, se nos pasa la vida y no permitimos que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. David dijo, yo haré todo lo posible, me emplearé a fondo para que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. El propósito de Dios no se va a cumplir nunca en nuestras vidas si no ponemos todo lo necesario nosotros. Como yo suelo decir, las monedas tienen dos caras. Lo que Dios promete y lo que tenemos que hacer nosotros para que las promesas de Dios se cumplan. ¿Estáis entendiendo? Y eso es así. Y a veces estamos de brazos cruzados esperando que Dios lo haga todo. No nos confundamos. Dios nos ayuda. Dios nos muestra el camino. Dios nos dirige. Dios nos guía. Pero nosotros debemos seguir su guía. Debemos obedecer su palabra. Debemos alejarnos del pecado para poder vivir en santidad y ser santificados por la muerte de Jesucristo. La santificación de Cristo, la santificación que Cristo nos concedió con su muerte, se hace efectiva cuando vivimos en santidad. ¿Estáis entendiendo, hermanos? Por eso, hermanos, quiero que volvamos a Hebreos capítulo 12, verso 14, un versículo que repetimos mucho, pero que es necesario que lo entendamos. Dice así, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Qué tremendas palabras si las entendemos de verdad. Debemos, hermanos, esforzarnos por vivir en paz con todo el mundo y procurar llevar una vida santa. Porque los que no son santos no podrán ver al Señor, no podrán ver ni recibir, ni por tanto reflejar a Cristo y su gloria. Y cuando se presente Jesús en su segunda venida, no lo van a reconocer. No van a saber que Jesús viene, porque no viven en la santidad de vida, la santidad que Dios nos exige para poder ver a Jesús cuando vuelva. A veces no entendemos la profundidad de este versículo. También significa que si no vivimos en santidad no vamos a ver obrar a Dios en nuestra vida. Le vamos a pedir a Dios cosas que no vamos a poder recibir, porque no vivimos de acuerdo a la palabra de Dios. Las oraciones de las personas que viven en pecado, suelo decir y repito, no pasan del techo, no llegan al trono de Dios. Porque Dios exige santidad. Apartados, consagrados y dedicados al uso sagrado de la Gran Comisión. Por eso yo siempre digo que no debemos predicar el Evangelio a nadie si nuestra vida no va acompañada, o sea, si nuestra palabra no va acompañada de nuestra vida, de nuestra buena vida, de la vida que Dios quiere que vivamos. Y por último, hermanos, la santificación conlleva el parecernos cada vez más a Jesucristo. Si tú no te pareces cada vez más a Jesucristo, es porque no estás viviendo en la santidad que Él nos exige. Y así podamos, si vivimos en santidad, debemos reflejar su carácter.
El carácter de Cristo tiene que estar formado en nosotros. Que las personas que nos rodean puedan ver a Cristo en nuestra vida. A través nuestro podamos demostrarle el amor de Cristo y el amor de Dios. Si no, es imposible, van a seguir negando a Cristo, porque nosotros lo estaremos negando con nuestra actitud. Aunque nos digamos creyentes, aunque nos llamemos cristianos, si lo que decimos no va acompañado de lo que hacemos, la gente no se va a convertir nunca. Alguien dijo que lo que hacemos suena más fuerte que lo que decimos con nuestra boca. Hablan más tus hechos que tus palabras. En Gálatas capítulo 4, versículo 19, Pablo dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El apóstol Pablo sentía, como todo ministro verdadero de Cristo, como todo siervo de Dios, le duele que las personas no reflejen a Cristo. Le duele que las personas vivan en desorden. Al asalariado le da igual. El que toma la religión como un negocio le da igual cómo vivas. Lo que quiere es tener buen sueldo y que al final de mes cobre, porque toman la religión como un negocio. De eso hay así, hay montones de predicadores falsos hoy en día, predicadores que agradan el oído de la gente. Los verdaderos predicadores, los verdaderos siervos de Dios, predican la verdad aunque no guste, porque amamos la grey, amamos el rebaño, amamos las ovejas que Dios ha puesto en nuestro cargo, aunque no lo creáis algunos. Por eso Cristo llama a asalariados a aquellos que cuando ven venir el lobo salen corriendo. ¿Verdad? No siguen el ejemplo de David, que se enfrentaba a osos y a leones para defender sus ovejas. Muchas veces nosotros nos enfrentamos a osos y a leones espirituales, a demonios. Nos enfrentamos a ellos para que no os hagan daño. Y muchas veces el pago que recibimos es la rebeldía. No sé si estáis comprendiendo. El oficio de pastor no está pagado. Aunque algunos dicen, si el pastor quiere comer, que trabaje, como si servir a la grey, llevar una iglesia no fuera un trabajo. Esto es un hobby, es una diversión. Eso lo considerarán quizá aquellos que viven de la iglesia y no viven para la iglesia. Los verdaderos siervos de Dios aman el rebaño, tienen corazón de padre y si no, no sirven para el ministerio. Hijitos, vuelvo a sufrir como una mujer que está dando a luz esos dolores tan grandes hasta poder ver que Cristo está siendo formado en vosotros. Esas mismas palabras de Pablo se deben aplicar hoy a nuestra vida y entender que los verdaderos siervos de Dios sienten lo mismo que sentía Pablo. De esta manera, hermanos, ejerceremos nuestra responsabilidad y estaremos agradando a Dios y al mismo tiempo estaremos preparados para cuando el Señor regrese en esa segunda venida que está muy pronto y no seremos avergonzados, le veremos, le reconoceremos. Y no, vuelvo a repetir, no seremos avergonzados cuando el Señor nos pida cuentas, que nos va a pedir a todos. Mirad que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6, a partir del verso 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos son los pecadores? Porque toda injusticia es pecado y todo pecado es una injusticia. Los injustos, los pecadores, no van a heredar el reino de Dios. No os equivoquéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones,
ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Ninguno de esta lista va a heredar el reino de Dios. ¿A quién quitamos de esa lista? ¿Podemos quitar a alguien por quedar bien con los demás? ¿Por quedar bien con la sociedad? ¿Debemos priorizar lo de Dios o lo que el mundo ofrece y nos dicta? No podemos quitar nada. Además, corremos un grave peligro. Y un gran peligro cuando quitamos o añadimos algo a la palabra de Dios. Nos viene maldición. Por eso ni podemos quitar nada, ni podemos añadir tampoco nada. Y la palabra de Dios es bien clara. ¿A quién quitamos de esta lista? Decidme vosotros. ¿Quitamos a alguien? ¿Quitamos a los ávaros, a los ladrones, a los afeminados? ¿Quitamos a alguien? ¿A los que se echan con varones? ¿Quitamos a alguien de ahí, de esa lista? ¿A las que se echan con mujeres? ¿A los que practican la fornicación? ¿A los que viven en adulterio? ¿Quitamos a alguien? Y dice el versículo 11, y esto erais. Ojalá fuera verdad, hermanos, que fuéramos esas cosas, pero que ya no las seamos. Dice, vosotros erais así algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, o sea, declarados justos e inocentes, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Yo te pregunto, o pregunto a la Iglesia, ¿has sido santificado? ¿Vives en santidad? ¿Has sido lavado con el agua de la palabra de Dios y limpiado de tu pecado? ¿Has sido declarado inocente? ¿Te consideras inocente ante Dios? Son preguntas de gran importancia y preguntas que muchos huyen a hacérselas, como si no existieran esas preguntas en la Biblia. Nosotros, hermanos, éramos así, muchos de nosotros, esa es la verdad, como dice Pablo, pero hemos sido limpiados por su palabra, hemos sido hechos santos por su muerte y hemos sido declarados justos por su resurrección. Hermanos, Jesús hizo la obra completa y esto se produce ante Dios, hermanos, al invocar, al clamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo por la obra del Espíritu Santo. Cuando tú clamas a Dios, cuando tú te pones en paz con Dios, la paz con Dios es la paz más auténtica y verdadera. La paz, el sentirnos perdonados por Dios es la verdadera paz y auténtica. Pero eso es obra del Espíritu Santo cuando nos arrepentimos y confesamos y reconocemos nuestros pecados y nos apartamos de Él. Entonces somos transformados por la obra del Espíritu Santo. Si buscamos, hermanos, al Señor en oración, su gloria va a descender sobre nosotros diariamente y nos irá santificando cada vez más. La cercanía con Dios, hermanos, nos aleja del pecado. Cuando sientas la tentación, acércate al Señor, búscalo en oración, busca leyendo su palabra, meditando su palabra, y eso te hará que te apartes del pecado. Ahora, si te alejas de Dios, corremos el riesgo de traicionar a nuestro Dios, como hizo Pedro, ¿verdad? Como suelo repetir muchas veces, Pedro le negó 3 veces. Y la Biblia dice que cuando Jesús fue apresado, Pedro y otros muchos discípulos seguían a Jesús de lejos. Claro, y al seguir al Señor de lejos, la tendencia es a traicionar a nuestro Dios. Por eso debemos vivir cerca del Señor, cerca de su palabra, convivir con su palabra, poner en práctica su palabra, obedecer su palabra. No por un capricho de Dios, sino por nuestro propio bien. Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero hay leyes espirituales
que no se cumplen si nosotros no hacemos nuestra parte. Dios quiere, claro que quiere, pero a veces no puede porque nosotros se lo impedimos. ¿Estáis entendiendo, hermanos? En la medida en la que conozcamos a Jesucristo, su gloria va a descender sobre nosotros y nos santificará. Muéstrame tu gloria, le dijo Moisés a Dios. Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria. ¿Sabéis qué le contestó Dios? Mirad lo que le contestó. Éxodo capítulo 33, versículo 19. Dice, yo haré pasar todo mi bien. En otra traducción dice, toda mi bondad, porque la bondad es la tendencia a hacer el bien, delante de tu rostro, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente, la soberanía de Dios. Y dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá ser humano, persona, hombre o mujer, y vivirá. Con relación a esto que Dios dijo que nadie puede verle, el apóstol Juan hace la siguiente declaración, capítulo 1 de Juan, versículo 18, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno, o sea, que está en la cercanía del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea que cuando vemos a Cristo, estamos viendo a Dios. Cuando vemos el amor de Cristo, estamos viendo el amor de Dios. Porque Cristo es Dios. A Dios el Padre no podremos verle hasta que resucitemos en su presencia. Pero al Hijo sí lo podemos ver. Y como el Hijo es Dios, le veremos a Dios cara a cara cuando muramos, pero a Jesucristo podemos verlo ahora. Lo vieron de una manera presencial los discípulos en Palestina hace 2000 años. Y nosotros podemos verlo hoy a través de la revelación del Espíritu Santo en su palabra. Porque la palabra de Dios es el mismo Dios, es Jesucristo hecho un ser humano. Cuando tú te introduces en la palabra de Dios, estás viendo y sintiendo el amor de Dios. Estás aprendiendo quién es Dios, porque la Biblia es la mente de Dios, es la revelación de quién es Dios para nosotros hoy en esta dispensación. Con los discípulos caminaba Jesús con ellos. Hoy podemos ver a Jesús, podemos ver a Dios a través de su palabra y con la ayuda de la revelación del Espíritu Santo. ¿Estáis entendiendo, hermanos? Dios nos dio a conocer sus leyes por medio de Moisés, pero por medio de Jesucristo nos hizo conocer el amor y la verdad. ¿Estáis entendiendo? Nadie ha visto a Dios jamás. Nadie lo ha visto. Pero el Hijo único, que está más cerca del Padre y que es Dios mismo, nos ha enseñado cómo es Dios. Porque Él es Dios y mostró su amor y su misericordia. Dios entregó lo que más amaba. Puso su parte, tomó la iniciativa para nuestra salvación. Pero esa iniciativa la continuó Jesucristo, que se dio a sí mismo por amor a nosotros. Ahí estaba demostrando el amor de Dios. ¿Estáis entendiendo? Gracias a que Jesucristo, que es Dios mismo, hemos recibido la salvación. Y además, cuando caminamos de acuerdo a sus principios, cuando obedecemos sus mandatos, recibimos sus grandes bendiciones. Y las recibimos a través de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Su sacrificio, su muerte y su gloriosa resurrección. Esa es la clave del Evangelio, hermanos. Seguimos con Moisés en el libro de Éxodo. Dice que al otro día Dios descendió al lugar en donde estaba Moisés y proclamó su nombre. Le dijo, y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, con Moisés, proclamando el nombre de Dios. Y pasando Dios por delante de él, proclamó, Dios, Dios fuerte, misericordioso y piadoso,
tardo para la ira, pero grande en misericordia y en verdad. Hermanos, hoy en día existe mucho desamor, poca empatía con los demás, nos da igual lo que les pase a los demás, pero Dios es misericordia, hermanos, y su misericordia es eterna, porque todo lo relacionado con Dios, como suelo decir, es eterno, su misericordia, pero la verdad también es eterna, no podemos cambiarla. Y hoy en día existe mucha mentira, y mucha mentira incluso dentro de las iglesias llamadas cristianas. Y debemos volver a la verdad, a la palabra de Dios sana, a la doctrina enseñada por Jesucristo. No añadir ninguna levadura a lo que Cristo predicó y enseñó. La levadura, como he dicho antes, es falsa doctrina. Y la levadura leuda toda la masa, destruye la masa. Un falso ministro destruye toda la enseñanza que Cristo predicó. Por eso a mí me cuesta mucho poner a predicar a gente que no tenga yo, digamos, el discernimiento, que Dios me dio el discernimiento de decir, pon a predicar a esta persona. Porque lo que tú has estado luchando quizás durante 20, 30 años, llega alguien con una falsa levadura y te tira por tierra tus 20 años de trabajo. ¿Estáis entendiendo, hermano? La gran responsabilidad que tenemos los que estamos al frente de las congregaciones. Yo me gustaría que se levantaran siervos y que el Señor me dijera, utiliza este, utiliza el otro, pero no me muestra el Señor a nadie. ¿Por qué? Porque no nos preocupamos de aprender. ¿Dónde están la iglesia? 8 personas aquí en la escuela bíblica, o 10. Cuando se apuntaron 40. ¿Sabéis que aprender en la escuela bíblica es también recibir vida eterna? Porque la vida eterna es conocer a Cristo, conocer a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios si no tenemos interés por aprender las cosas de Dios? Era para que toda la iglesia estuviera aquí en la escuela bíblica, aprendiendo y recibiendo. Pero para luego ponerlo por obra, claro está, porque eso es sabiduría. Sabiduría es tener conocimiento, pero ponerlo en obra. Si tienes conocimiento y no lo aplicas, no eres sabio, eres un necio. Porque conoces, pero no haces. La sabiduría es cuando conoces, tenemos conocimiento claro de lo que Dios nos manda, de lo que Dios nos exige, y lo ponemos en obra. ¿Estáis comprendiendo, hermanos? ¿Por qué Dios proclamó su nombre en respuesta a que Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria? ¿Por qué? Hermanos, Dios proclamó su nombre porque si bien la gloria exterior de Dios no podremos verla hasta que estemos delante de Él cara a cara, la gloria, digamos, exterior no podremos verla porque a Dios, como hemos visto, no podemos verlo. Pero después de resucitar, la gloria interior, su carácter, sí podemos conocerlo. Jesucristo resucitó, sabemos cuál es su carácter, porque nos dejó las Sagradas Escrituras, muestran quién era Jesús y lo que hizo y lo que nos enseñó. A Dios no podremos verlo hasta que estemos cara a cara con Él. Así lo afirma el libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 4, que dice: todos podrán ver a Dios cara a cara. ¿Cuándo? Cuando estemos en su presencia. Cuando partamos de este cuerpo y vayamos a su presencia, podremos ver a Dios cara a cara. Pero mientras que estemos aquí, vemos a Dios a través de Jesucristo, a través del carácter de Jesucristo, a través de la vida y de las enseñanzas de Jesucristo que se encuentran en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Hermanos, Moisés, Dios le reveló su nombre, le reveló sus atributos, le reveló su carácter, el carácter de Dios. Hermanos, y hoy lo revela también a todos aquellos que sean sus siervos, que le sirvan como hay que servirle, siendo fieles en todo y obedientes a su palabra. Lo mismo que se reveló Dios a Moisés,
Dios se puede revelar hoy a todos aquellos que quieran servirle y quieran servirle con la excelencia que Dios se merece. Entonces Dios le va a revelar lo mismo que le reveló a Moisés. Si somos obedientes, si somos fieles, claro está. Si analizamos los diferentes nombres de Dios, veremos que esos nombres nos van a revelar su gloria. Transformados en la misma imagen. Aunque este punto no lo vamos a terminar por falta de tiempo hoy, quiero introduciros en este punto. La Biblia dice que somos transformados de gloria en la misma imagen. ¿Cuál es el propósito de Dios con esto? El propósito eterno de Dios es que la Iglesia llegue a tener su misma imagen, la imagen de Dios. Es decir, la meta de todo creyente, de todo miembro de la Iglesia de Jesucristo, de la verdadera Iglesia, la meta es llegar a ser transformados para que reflejemos la imagen de Jesucristo, y para lograr esto somos transformados por el Espíritu Santo de gloria en gloria. ¿Estáis entendiendo? Recordemos que Dios hizo al ser humano a su imagen, a la imagen de Dios. Somos un calco, somos una fotocopia de Dios. Y no estoy diciendo ninguna herejía. La Biblia sí lo enseña. En Génesis capítulo 1, verso 27 dice: y creó Dios a los seres humanos a su imagen. A imagen de Dios los creó. Hemos sido creados a la misma imagen de Dios. Pero ¿qué ocurrió? Que cuando Adán pecó, el hombre, el ser humano, perdió la imagen de Dios. Cuando vivimos en pecado, perdemos la imagen de Dios, dejamos de parecernos a Dios, porque Dios no convive con el pecado. Jesucristo, que es Dios, dice que no se halló mentira en su boca, nunca engañó a nadie y nunca pecó. Claro, cuando pecamos, perdemos la imagen de Dios. Pero esto no hizo que Dios cambiara su propósito. Cuando Adán pecó y perdió su imagen, la imagen de Dios, esto no hizo que Dios cambiara su propósito. Por eso, por medio de la obra de Jesucristo, el plan de Dios sigue adelante. ¿Estáis comprendiendo? Pese al hombre, pese a la infidelidad de los seres humanos, el propósito de Dios se va a cumplir. Y se va a cumplir con aquellos que sean fieles y le amemos de verdad. Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice: el cual, se refiere a Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, de su muerte, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermanos, dicho de otra forma, Dios quiere, y resumiendo, Dios quiere que así como Cristo es la imagen de Dios el Padre, nosotros seamos la imagen de Jesucristo y que el mundo vea a Jesucristo en nuestra vida. Por eso Dios, a través del Espíritu Santo, nos va transformando. Si lo dejamos claro, nos va transformando a la imagen de Jesucristo. Colosenses 3, versículos 9 y 10. Y con esto lo vamos a dejar aquí. Dice Pablo: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme, escuchad bien, conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién nos creó? Dios. Conforme a su imagen se va renovando ese nuevo hombre hasta llegar al conocimiento pleno de Dios, hasta conseguir la vida eterna completa. Que Jesús ya lo definió: la vida eterna es el conocimiento de Dios, conocer cada vez más al único Dios verdadero y a Jesucristo, el enviado por Él. Hermanos, no debemos mentirnos los unos a los otros, porque ya no hemos
Nos hemos, desprendido del viejo hombre. Hemos dejado la vieja naturaleza egoísta, pecaminosa, y todos los actos perversos que hacíamos los hemos dejado y realmente hemos nacido de nuevo. Por tanto, debemos vestirnos, que significa debemos vivir con la nueva naturaleza, y así seremos renovados a medida que aprendamos a conocer a nuestro Creador y nos parezcamos cada vez más a Él. Amén. Bien, pues lo vamos a dejar aquí en este punto, y la semana que viene, si Dios quiere, que querrá, seguiremos. Amén. Que Dios les bendiga.